Hola mis niños de sexto año básico, les habla su profesora jefe y de lenguaje, Liliana Silva. Daremos comienzo a la semana número 15, que va desde el día 20 al 24 de julio. El objetivo de esta semana es reforzar conceptos del género lírico con actividades de repaso. Comenzaremos con un repaso de la sesión número 12, el cual habla del poema, de las características y elementos que tiene que tener, como son los versos, que son cada línea de un poema, la estrofa, un conjunto de versos, la rima, que es la repetición de sonidos, que se da a partir de una vocal tónica en la última vocal de cada verso. ¿Ya? Recordemos que existe la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante coinciden vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Entonces ahí tenemos la combinación esa. ¿Ya? Dice: cuando me pongo a cantar me salen en vez de coplas las lágrimas de los ojos, los suspiros de su boca. Y ahí tenemos la rima con la o, a. ¿Listo? En la sesión número 13 trabajamos el lenguaje figurado. ¿Cómo podemos definirlo? De una forma muy especial y artística, es cómo se usan las palabras para llamar la atención, hacer que las cosas sean atractivas en un trozo literario. Se encuentran de igual manera en la prosa y en la poesía a través de imágenes visuales. Entonces ahí tenemos, eso lo podría decir, ahí hay muchos libros, pero yo podría decir, hay una montaña de libros. Y aquí tengo un camarón que se lo lleva la corriente. Entonces el dicho sería: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Dentro de el lenguaje figurado tenemos dos conceptos que son denotación y connotación. Cuando hablo de denotación es lo literal, son las palabras, los significados que aparecen en el diccionario. ¿Listo? Entonces también tenemos en la connotación, tiene un significado personal, es lo que yo le asigno a una palabra o a un dicho. ¿Ya? Como habíamos visto anteriormente, estaba el camarón en el dibujito que se lo llevaba la corriente, ¿cierto? El camarón estaba durmiendo. Ya, literalmente sería: un camarón se lo llevó la corriente, quiere decir que el camarón, la corriente venía tan fuerte que lo arrasó. Y en este caso, como significado personal, que quiere decir camarón que se duerme se lo lleva la corriente, que si yo me dejo estar, las cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque yo no hice nada para detenerlo o para cambiarlo. ¿Listo? Y ese sería un significado personal, una interpretación a lo que yo veo o a lo que yo escucho de una palabra o una frase. Ahora vamos a trabajar. Antes de iniciar la actividad principal, deben responder algunas preguntas en tu cuaderno, que van relacionadas también a la actividad principal de hoy, que hoy trabajaremos un pequeño poema de Gabriela Mistral. Primera pregunta: ¿te gusta la poesía? ¿Qué es para ti la poesía? Recuerden, cuando hablan de qué es para ti, no es el significado real que es la poesía, sino qué significa para mí la poesía. ¿Lees alguna vez poemas? Ustedes tienen que decir sí, no y por qué. Recuerden que las preguntas deben ser fundamentadas. El sí y el no no es una respuesta, porque sería algo muy incompleto. Y recuerden que cada vez que yo voy a hacer una respuesta, saco parte de la pregunta para responder. Entonces sería: ¿te gusta la poesía? Y yo puedo responder sí o no. Sí, me gusta la poesía porque, para tener una respuesta completa. ¿Por qué crees que se escriben poemas? Y por último, ¿qué crees que caracteriza los textos poéticos de los otros tipos de textos? Ustedes tienen que buscar una diferencia entre, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los cuentos, las fábulas, los textos informativos, en relación a los textos poéticos que pertenecen al género lírico? Una vez respondidas todas esas preguntas, van a observar el poema donde tejemos la ronda. Este link yo se los dejé en la pauta de trabajo, que ustedes las tienen que descargar
en educasuyay.cl, no se les puede olvidar, ¿ya? Así aparece el video en el cual ustedes tienen que ver, que es donde tejemos la ronda de Gabriela Mistral, ¿ya? El poema dura 4 minutos 15, bastante cortito, ya, para que ustedes lo puedan ver, porque está musicalizado, diferente, animado, de una manera mucho más entretenida. Y después de eso tienen que responder algunas pistas, o sea, responder algunas preguntas y buscan las pistas en el poema. Aquí aparece el poema también, ya, pero ustedes pueden volver a escucharlo. La primera pregunta es: ¿qué quiere decir el hablante lírico cuando dice el mar danzará con 1000 olas? Después dice, cuando la poesía se habla de trenzar, ¿a qué se está refiriendo el hablante? Recordemos que el hablante, ustedes tienen que ver quién es. Recuerden que el hablante lírico no es el poeta, ¿ya? Es la persona la que va contando la historia dentro del poema. Y C, ¿qué quiere expresar la poesía cuando habla de hacer una ronda en el mar, en el monte y en el bosque? ¿Ya? Para eso las pistas se las da el propio poema. Y por último, para finalizar, responde las siguientes preguntas de juicio crítico y fundamenta. Cuando hablamos de un juicio crítico, ya es hacer una crítica, es algo personal. El juicio viene de ustedes, ¿ya? No es una interpretación, es algo personal. Entonces dice, ¿qué sentiste al leer el poema? O en este caso, al oírlo. Después dice, ¿dónde habrías realizado tú la ronda y por qué? ¿Qué opinión te merece el lenguaje poético que se utiliza? El lenguaje poético, estamos hablando de los versos, las rimas, las palabras, etc. Después dice, ¿qué opinas de la actitud del hablante en el poema? La actitud del hablante quiere decir la persona que va hablando en el poema. Pueden ser los niños, puede ser un adulto, puede ser una mujer, o puede ser la propia Gabriela Mistral en este caso, ¿ya? Y por último, para finalizar, crea una estrofa con 6 versos y los temas pueden ser el colegio, la amistad, el invierno, ya que estamos en esta temporada tan fría, o el amor. Si tú quieres buscar otro tema también lo puedes hacer, como el deporte, etcétera, ¿ya? Pero estos son solamente algunos ejemplos de los que tú puedes crear una estrofa de un poema. Recuerda que también tienes que colocarle título. Recuerda leer todas las instrucciones de tu pauta, toma tu tiempo para desarrollar las preguntas, hazlos con calma y responde de la mejor manera. Cuida tu letra y ortografía. No olvides enviar tu tarea al finalizar. Y ahí el número 5, si tienes dudas, escribe a mi correo l.silva@colegiosuyay.cl o al WhatsApp que ustedes ya tienen para poder comunicarnos. Desde ya espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, les mando muchos besos y abrazos. Nos vemos pronto.